Millonario cae rendido ante una mujer misteriosa en un baile y descubre que es una simple mesera. En la imponente ciudad Esperanza, un rincón de exuberante belleza latinoamericana, la noche cobra vida al ritmo de guitarras apasionadas y susurros llenos de intriga. Desde los balcones de las casonas coloniales, las luces titilan como pequeñas antorchas, guiando a los carruajes y automóviles que llegan al evento más esperado del año, el baile de máscaras Los Encantos. Este ritual, reservado para los nombres más poderosos y enigmáticos de la región, no es solo una fiesta, es una puesta en escena donde cada gesto, cada palabra y cada mirada es parte de un juego cuidadosamente orquestado. El Salón de Cristal, el corazón del evento, se alza como un palacio dentro de otro. Las puertas talladas a mano, adornadas con flores y aves, se abren para revelar un interior que parece sacado de un sueño. Lustres colgantes, compuestos de miles de prismas que capturan y refractan la luz, bañan la pista de baile en un brillo iridiscente. Las paredes, recubiertas con un color dorado envejecido, reflejan la riqueza y la historia de una ciudad marcada por contrastes. En un rincón del salón, dos músicos afinan una guitarra y un violín, mientras murmuran en voz baja. ¿Viste quién llegó?, pregunta el guitarrista, lanzando un vistazo rápido hacia la entrada principal. Claro que sí. La familia Mendoza nunca falla. Pero mira más allá. El gobernador está aquí también. Esta noche será intensa, responde el violinista, ajustando una cuerda que no parece querer obedecer. Los invitados, envueltos en trajes de seda y terciopelo, portan máscaras que ocultan no solo sus rostros, sino también sus verdaderas intenciones. Hay máscaras con plumas exóticas, otras con bordados de oro, y algunas tan simples que generan más preguntas que respuestas. Entre murmullos y risas contenidas, se despliegan conversaciones cargadas de insinuaciones. ¿Has visto al joven Mendoza?, pregunta una mujer con un vestido color esmeralda a su acompañante. Claro, ¿cómo no notarlo? Aunque, no parece estar disfrutando la fiesta. Tiene ese aire de quien busca algo, pero no sabe qué, responde el hombre, observando a un joven al otro lado del salón. Cerca de allí, una camarera ajusta su máscara negra mientras sostiene una bandeja con copas de champán. Su postura erguida y su paso firme no delatan el torbellino de pensamientos que la inundan. Observa a los invitados con una mezcla de curiosidad y distancia, preguntándose qué secretos se esconden detrás de cada risa. El aire se llena del aroma de flores nocturnas, mezclado con el perfume caro de los invitados. El sonido de las copas chocando entre sí se mezcla con la música de fondo, creando una sinfonía que parece contener las promesas y amenazas de la noche. La atención de los presentes se dirige hacia el centro del salón, donde un grupo comienza a abrir espacio en la pista de baile. Las máscaras parecen cobrar vida bajo las luces de los candelabros, y el ambiente cambia, tornándose más eléctrico. Señoras y señores, anuncia un maestro de ceremonias con voz profunda y resonante, esta noche, como cada año, celebramos no solo la grandeza de nuestra comunidad, sino el misterio que todos portamos. Que comience el baile. Con estas palabras, la orquesta comienza a tocar una melodía intensa y vibrante, y las primeras parejas se lanzan a la pista. Entre las figuras que se deslizaban por el salón de cristal, una presencia discreta y casi imperceptible se movía con la precisión de un reloj. Isabela, con apenas 19 años, sostenía una bandeja de champán con una destreza que no delataba el torbellino que sentía por dentro. Su máscara negra, sencilla y sin adornos, contrastaba con las extravagantes piezas que los invitados lucían con orgullo. Si alguien reparaba en ella, su porte elegante y su andar seguro podían fácilmente confundirla con una invitada más. Pero Isabela sabía muy bien que no pertenecía a ese mundo. Ajustó la posición de la bandeja mientras caminaba por el salón, sus ojos recorriendo los detalles del evento. Las luces de los candelabros transformaban las copas de champán en pequeñas estrellas líquidas, y las risas contenidas de los invitados llenaban el aire como un murmullo constante. Isabela. Una voz firme pero susurrada la llamó desde la esquina del salón. Era Teresa, una compañera de trabajo mayor que ella, que llevaba años sirviendo en eventos como este. ¿Qué pasa?,
Preguntó Isabela mientras se acercaba, intentando no derramar nada de la bandeja. Ten cuidado con los Mendoza. Están en la esquina derecha. Si te miran, simplemente sonríe y sigue adelante. No querrás que noten nada extraño. Isabela asintió sin hacer preguntas. Conocía el poder de los Mendoza, una familia que parecía tener una mano en cada rincón de Ciudad Esperanza. Pero, al igual que cualquier otro evento en el que había trabajado, decidió mantener la cabeza baja y hacer su trabajo. Sin embargo, esta noche no podía evitar que su mente divagara. Cada vez que pasaba junto a las parejas que reían y brindaban, un pensamiento la atravesaba como un rayo: ¿cómo sería estar del otro lado? Mientras colocaba una nueva bandeja sobre la mesa principal, sus ojos se detuvieron en un grupo que reía animadamente. Uno de ellos, un joven de cabello oscuro y postura relajada, la observó por un breve segundo. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero rápidamente desvió la mirada. Solo haz tu trabajo, se dijo para sí misma, girando para dirigirse a la cocina. Pero el sentimiento no desapareció. Había algo en esa mirada que la inquietaba, no por ser agresiva, sino porque parecía buscar algo más allá de la máscara que llevaba. ¿Estás bien, niña?, preguntó Teresa, quien la esperaba en la entrada de la cocina. Sí, es solo que estas noches siempre me pone nerviosa. Isabela intentó sonreír, pero su corazón aún palpitaba con fuerza. Es normal. La primera vez que estuve aquí, pensé que todos podían leerme como un libro abierto. Pero, mientras lleves esa máscara y camines como si supieras lo que haces, nadie hará preguntas. Isabela asintió y tomó una nueva bandeja. Regresó al salón principal, decidida a mantener la compostura. Pero, mientras pasaba entre los invitados, notó de reojo que el joven de antes la seguía con la mirada. Esta vez, no desvió sus ojos tan rápido. ¿Quién es él?, se preguntó, pero inmediatamente apartó el pensamiento. No podía permitirse distracciones. La noche avanzaba, y cada paso que daba la hacía más consciente del abismo entre su mundo y el de los presentes. Al cruzar cerca de una mesa adornada con flores blancas, escuchó fragmentos de una conversación que la dejaron intranquila. Dicen que pronto comenzarán las nuevas adquisiciones en los barrios del sur, comentó un hombre con un tono altivo, como si hablara de una simple transacción. Claro, es lo mejor para la ciudad. Hay que modernizar. Esos lugares son un desperdicio, respondió una mujer que llevaba un vestido rojo como la sangre. Isabela sintió una punzada en el pecho. Los barrios del sur, su hogar. Las palabras resonaron en su mente mientras intentaba mantenerse firme. Respiró hondo y continuó, pero ahora, el peso de lo que estaba escuchando hacía que su bandeja pareciera más pesada. Al acercarse nuevamente al centro del salón, la música cambió a un ritmo más suave, casi hipnótico. Las parejas comenzaron a tomar la pista, y el ambiente adquirió una magia que parecía envolverlo todo. Isabela se detuvo por un momento, observando cómo las figuras danzaban bajo la luz dorada. Por un instante, olvidó dónde estaba y dejó que su mente la llevara a un lugar donde quizás, solo quizás, también podría bailar. ¿Te gustaría intentarlo?, una voz masculina la sacó de su ensueño. Isabela giró lentamente, y allí estaba él, el joven de cabello oscuro, ahora mucho más cerca. Su máscara dorada reflejaba las luces del salón, pero sus ojos, oscuros y curiosos, se fijaron en los de ella. Por un momento, Isabela sintió que el tiempo se detenía. Yo, no puedo. Estoy trabajando, respondió, casi en un susurro. Entonces, tal vez más tarde, dijo él, con una sonrisa ligera antes de dar un paso atrás y perderse entre los invitados. Isabela permaneció quieta, con la bandeja en la mano, mientras su corazón latía como un tambor. Tomás Mendoza, de 21 años, estaba acostumbrado a ser el centro de atención en eventos como este. Hijo único de una de las familias más poderosas de Ciudad Esperanza, su vida había estado marcada por privilegios que, en su mayoría, le resultaban vacíos. Sin embargo, esta noche algo era diferente.
Mientras observaba desde el borde de la pista de baile, una figura capturó su atención de manera inesperada. Ella no brillaba como las demás, no llevaba un vestido llamativo ni una máscara decorada con pedrería. Pero había algo en la joven de la máscara negra que parecía resistir la opulencia que la rodeaba. Había visto a muchas mujeres en su vida, pero ninguna le había provocado esa curiosidad inquietante, como si escondiera un secreto que él necesitaba descubrir. ¿Quién es ella?, preguntó Tomás en voz baja a su amigo Diego, quien estaba a su lado sosteniendo una copa de vino. ¿Ella? No lo sé. Quizás una de las artistas o una invitada menor. Aunque, parece más bien del personal. Diego encogió los hombros, restándole importancia, y volvió a su conversación con otra persona. Tomás, sin escuchar más a Diego, siguió observándola. Había algo en su manera de caminar, en la seguridad con la que sostenía la bandeja y esquivaba a los invitados, que lo hacía sentir que esa joven no era como las demás. Cuando ella se detuvo por un momento y sus ojos recorrieron el salón, pudo notar una chispa de anhelo, un destello fugaz que lo intrigó aún más. Decidido a no dejar pasar la oportunidad, se dirigió hacia donde ella estaba. Isabela, que acababa de dejar una bandeja vacía en la mesa principal, sintió una presencia a su lado. Levantó la mirada y allí estaba él. No necesitaba saber quién era, la elegancia de su traje y la confianza en su porte lo delataban como alguien importante. Buenas noches. La voz de Tomás era cálida, pero con un aire de autoridad. Buenas noches, señor. ¿Necesita algo?, respondió Isabela, manteniendo su tono profesional. Quizás sí. Él esbozó una ligera sonrisa. ¿Su nombre? Isabela sintió como su corazón daba un vuelco. Había atendido a personas importantes antes, pero nunca alguien había mostrado interés en ella de esa manera. Miró rápidamente alrededor, asegurándose de que nadie estuviera observando con demasiada atención. Isabela, dijo finalmente, intentando que su voz sonara tranquila. Isabela, repitió él, como si estuviera probando el nombre, saboreándolo. Un nombre hermoso. Ella se obligó a mantener la compostura. No podía permitirse el lujo de dejarse llevar por una conversación casual. Pero Tomás, aparentemente ignorando su reserva, extendió una mano hacia ella. ¿Me concedería una danza? Isabela abrió los ojos con sorpresa. Estaba segura de que debía haber escuchado mal. ¿Una danza? Eso era imposible. Lo siento, señor. Estoy trabajando. Respondió rápidamente, dando un paso atrás. Solo será un momento. Prometo no meterla en problemas. Insistió Tomás, su tono ahora un poco más persuasivo. Ella dudó. Había algo en su mirada que era difícil de rechazar. Pero su razón le decía que esto solo podía traer complicaciones. No debería, comenzó a decir, pero él la interrumpió. A veces, las cosas que no deberíamos hacer son las más memorables. Antes de que pudiera responder, Tomás tomó su mano con suavidad. Su contacto era firme, pero no forzado. Isabela sintió como una corriente eléctrica le recorría el cuerpo. Sin darse cuenta, permitió que él la guiara hacia la pista de baile. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Algunos invitados giraron la cabeza, sorprendidos de ver a Tomás Mendoza con una joven desconocida. Pero él parecía no prestar atención a nada ni a nadie, enfocando toda su atención en Isabela. La orquesta cambió a una melodía más lenta, casi mágica. Tomás colocó una mano en su cintura, mientras Isabela, todavía algo rígida, intentaba concentrarse en seguir el ritmo. No parece que baile con frecuencia, comentó él con una sonrisa ligera. No, señor. No es algo que haga normalmente, respondió ella, sin poder evitar mirarlo directamente a los ojos. Tomás. Llámame Tomás. Isabela no respondió. Cada palabra que él decía parecía romper poco a poco las barreras que había construido para protegerse. Pero algo en su interior seguía gritándole que esto no era una buena idea. ¿Siempre es así de insistente?,
Preguntó finalmente, intentando recuperar el control de la situación. Solo cuando algo realmente me intriga. Y tú lo haces. Dijo él con una sinceridad que la desarmó. La música continuó, pero para Isabela, el tiempo parecía haberse detenido. Estaba consciente de las miradas, de los susurros, pero más que nada, estaba consciente de la cercanía de Tomás. De cómo sus palabras y su presencia la hacían sentir como si por un breve momento estuviera en otro mundo. El calor de las luces y la intensidad de las miradas alrededor de la pista de baile parecían envolver a Isabela como una neblina densa. Cada paso que daba junto a Tomás era un delicado equilibrio entre el control que intentaba mantener y el vértigo que la consumía. La música se deslizaba suave por el salón, pero dentro de ella, los latidos de su corazón resonaban como tambores en un ritual antiguo. Tomás, con una mano firme en su cintura y otra sosteniendo la suya, parecía completamente ajeno a la tormenta que se libraba en la mente de Isabela. Para él, la joven de la máscara negra era un enigma fascinante, una chispa de autenticidad en un mundo que muchas veces le parecía artificial y predecible. ¿Siempre bailas con tanta elegancia?, preguntó Tomás con una sonrisa que combinaba admiración y curiosidad. ¿Elegancia?, repitió Isabela, casi riendo, mientras intentaba no tropezar con la cola de su propio vestido. Creo que estás exagerando. Tomás inclinó un poco la cabeza, como si analizara cada uno de sus movimientos. No lo creo. Hay algo en cómo te mueves. Es diferente. Es real. La palabra real resonó en Isabela como una advertencia. Sentía que cada giro, cada paso que daba con él, era una línea más que cruzaba hacia un territorio peligroso. Su máscara y su uniforme eran las únicas barreras que la protegían de la verdad, que ella no pertenecía allí, que detrás del brillo del salón y el encanto de la música estaba una vida de trabajo duro y sacrificio que nunca podría compartir con alguien como Tomás. ¿Y tú?, preguntó ella, intentando desviar la conversación. ¿Siempre sacas a bailar a desconocidas? Solo cuando me encuentro con alguien que parece estar escondiendo un secreto. La respuesta de Tomás la desarmó por completo. Sintió como su respiración se detenía por un segundo, y, aunque intentó mirar hacia otro lado, la intensidad de su mirada la mantenía atrapada. No tengo secretos, respondió rápidamente, aunque la inseguridad en su voz delataba lo contrario. Todos tenemos secretos, dijo él con calma, girándola con elegancia bajo las luces del salón. Pero no te preocupes, no voy a preguntar, todavía. Isabela quiso reír ante el comentario, pero la presión en su pecho aumentaba con cada segundo que pasaba junto a él. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja, sabiendo que cualquier error, cualquier palabra equivocada, podía revelar lo que realmente era. ¿Sabes? Esta noche es diferente a todas. Continuó Tomás, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. Siempre vengo a estos eventos, y siempre parecen iguales. Pero contigo es distinto. Isabela lo miró, tratando de leer en sus ojos si esas palabras eran sinceras o simplemente un juego más de alguien acostumbrado a obtener lo que quería. Pero lo que encontró en su mirada no fue arrogancia, sino una vulnerabilidad inesperada. ¿Por qué dices eso?, preguntó, tratando de mantener su voz neutral. Porque tú no pareces como los demás. Hay algo en ti que no logro descifrar. Es como si no encajaras aquí, pero al mismo tiempo, como si este lugar fuera menos aburrido solo por tu presencia. Las palabras de Tomás eran como un veneno dulce. Por un lado, llenaban a Isabela de una emoción que no podía describir. Pero por otro, eran una amenaza para todo lo que había intentado ocultar. Tal vez no soy tan diferente como crees, respondió ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tal vez. Pero me gusta imaginar que lo eres, dijo él, acercándola un poco más mientras la música alcanzaba su punto más alto. Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no era por la cercanía de Tomás. Era por la culpa que comenzaba a arder en su interior. ¿Cómo podía permitir que él la viera como algo que no era?
¿Cómo podía dejarse llevar por el encanto de alguien que representaba todo lo que ella siempre había resentido? Mientras giraban por la pista, Isabela miró de reojo a los demás invitados. Las miradas de curiosidad y desaprobación de algunos la atravesaban como cuchillos. No necesitaba escuchar lo que decían para saber que se preguntaban qué hacía ella allí. Pero más que sus murmullos, era su propia conciencia la que gritaba más fuerte. ¿Estás bien?, preguntó Tomás al notar que su atención comenzaba a desvanecerse. Sí, estoy bien, mintió, obligándose a sonreír mientras la música comenzaba a descender hacia un tono más lento. Pero por dentro, Isabela sabía que no estaba bien. El calor de la cercanía de Tomás, la intensidad de su mirada y la creciente conexión que sentía con él estaban construyendo un conflicto dentro de ella que no sabía si podría manejar. Cuando la música finalmente terminó, Tomás mantuvo su mano en la de ella por un momento más. Gracias por la danza, Isabela. Creo que es lo más interesante que me ha pasado en mucho tiempo. Ella intentó responder, pero las palabras no salieron. En cambio, solo asintió y se retiró rápidamente, escapando hacia la seguridad de la cocina. Pero incluso allí, con la barrera de una puerta de por medio, el latido de su corazón y el eco de las palabras de Tomás seguían persiguiéndola. La cocina del salón de cristal estaba llena de ruido. Los chefs daban órdenes apresuradas, las bandejas iban y venían, y el aire se llenaba del aroma de especias y platos elaborados. Pero Isabela apenas notaba el caos a su alrededor. Estaba apoyada contra una pared, intentando controlar su respiración mientras las palabras de Tomás resonaban en su mente. Contigo es distinto. Esa frase, tan sencilla, la había dejado expuesta ante un torbellino de emociones y dudas. Isabela. La voz de Teresa la sacó de su ensimismamiento. Necesitan más champán en la mesa principal. Claro, ya voy. Respondió rápidamente, enderezándose y tomando una nueva bandeja. Regresó al salón con pasos firmes, pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Por qué Tomás la había hecho sentir así? ¿Por qué le importaba tanto lo que él pensara? Al llegar a la mesa principal, notó que él seguía allí, rodeado de un pequeño grupo de invitados. Su risa era relajada, pero había algo en su expresión que sugería aburrimiento. «Ah, Isabela», dijo él al verla acercarse, como si hubiera estado esperándola. «Ven aquí un momento». Ella sintió cómo la atención de todos en la mesa se centraba en ella. Tragó saliva, intentando mantener la compostura. «¿En qué puedo ayudarle, señor?», preguntó, manteniendo su tono profesional. «Nada de señor. Llámame Tomás», respondió con una sonrisa antes de girarse hacia los demás. Les decía que hoy conocía a alguien realmente interesante. Las risas suaves del grupo hicieron que Isabela sintiera un calor incómodo subiendo por su cuello. Pero antes de que pudiera reaccionar, Tomás cambió de tema. «Estábamos hablando de las operaciones agrícolas. Mi familia ha estado expandiendo sus tierras al sur de la ciudad. Es un movimiento arriesgado, pero necesario para mantenernos competitivos». Isabela sintió un nudo formarse en su estómago. Operaciones agrícolas. Esa frase no era nueva para ella. Había escuchado a su padre usarla antes, con un tono lleno de frustración. Las operaciones siempre significaban lo mismo: familias siendo expulsadas de sus tierras, agricultores luchando para sobrevivir contra grandes corporaciones. ¿Y no es complicado lidiar con la gente de esa zona?, preguntó uno de los hombres en la mesa, un empresario que llevaba una máscara adornada con plumas. Al principio, sí, respondió Tomás con tranquilidad. Pero tenemos formas de persuadirlos. Es solo cuestión de mostrarles que lo que hacemos es por el bien de todos. Las palabras de Tomás se clavaron en Isabela como espinas. Quiso interrumpir, gritarle que estaba equivocado, que esas familias no necesitaban su persuasión. Pero se mordió la lengua. No podía arriesgarse a revelar quién era, no allí, no ahora. ¿Qué opinas tú, Isabela?, preguntó Tomás de repente, girándose hacia ella. Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Yo no sé mucho sobre esas cosas.
respondió, intentando sonar indiferente. Yo, no sé mucho sobre esas cosas. Respondió, intentando sonar indiferente. Bueno, deberías aprender. Es fascinante. Mi padre siempre dice que el futuro está en nuestras manos. Dijo Tomás, levantando su copa como si estuviera brindando por el éxito. Isabela apenas podía respirar. Ahora lo entendía. Él no era solo un joven encantador, era parte del sistema que había destruido su comunidad. Cada sonrisa suya, cada gesto amable, estaba impregnado del privilegio que le otorgaban las tierras y los recursos que su familia arrebataba a otros. Disculpen, dijo ella de repente, inclinando ligeramente la cabeza antes de alejarse de la mesa. Caminó hacia la terraza del salón, donde el aire fresco de la noche la golpeó como un bálsamo necesario. Se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad que se extendían hacia el horizonte. Desde allí, podía ver los barrios al sur, donde las calles eran más oscuras y las casas más pequeñas. Su hogar. ¿Estás bien? La voz de Tomás la hizo sobresaltarse. Se había acercado en silencio, dejando atrás la bulliciosa conversación de la mesa. Sí, solo necesitaba un poco de aire. Respondió rápidamente, evitando mirarlo. Él se apoyó junto a ella, observando la misma vista. ¿Sabes? A veces pienso que debería haber hecho algo diferente con mi vida. Algo que no estuviera tan atado a las expectativas de mi familia. Isabela giró la cabeza hacia él, sorprendida por su tono. Había algo genuino en sus palabras, un rastro de duda que no esperaba encontrar en alguien como él. ¿Y qué te detiene?, preguntó antes de poder detenerse. Tomás sonrió, pero no respondió de inmediato. Supongo que el peso de ser un Mendoza. Todo el mundo espera que siga con los negocios familiares. Es lo que se espera de mí. Isabela sintió una punzada de empatía que no quería admitir. A pesar de todo, había algo humano en él, algo que complicaba aún más su creciente odio por lo que representaba. Quizás no siempre tienes que hacer lo que los demás esperan. Dijo finalmente, más para sí misma que para él. Tomás la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Quizás tienes razón. El silencio que siguió no era incómodo, pero estaba cargado de tensión. Isabela sabía que no podía dejarse llevar por ese momento. Había demasiado en juego, demasiadas verdades no dichas que amenazaban con salir a la luz. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El bullicio del salón parecía más intenso que nunca. La música, las risas y el tintineo de las copas se mezclaban en un murmullo constante que envolvía a Isabela mientras intentaba concentrarse en su trabajo. Pero algo en su interior seguía inquieto, una sensación de peligro latente que no podía ignorar. Desde la terraza, la breve conversación con Tomás había dejado una marca en ella, una mezcla de confusión y desasosiego. Ahora, de regreso al salón, sus pasos la llevaban cerca de un pequeño grupo de invitados que conversaban animadamente junto a una mesa decorada con flores blancas. Al pasar, captó fragmentos de su conversación, palabras que parecían inocuas, pero que comenzaron a formar una imagen perturbadora en su mente. Esas tierras al sur fueron un golpe maestro, dijo un hombre de mediana edad, su voz grave y llena de satisfacción. Nadie maneja esas adquisiciones como los Mendoza. Isabela se detuvo por un instante, fingiendo ajustar la bandeja que llevaba. Su corazón comenzó a latir más rápido. Claro, ellos tienen los recursos y las conexiones, respondió una mujer con un vestido verde esmeralda. Aunque al principio hubo resistencia, ya sabes cómo es esa gente. Pero una vez que ven la oferta, no tienen opción. La palabra resistencia resonó en Isabela como un eco doloroso. Su mente retrocedió a los días en que su familia había perdido todo. Recordó las discusiones acaloradas de su padre con otros agricultores, la desesperación en sus ojos mientras intentaba encontrar una solución. Y ahora, esas tierras, su hogar, estaban en manos de los Mendoza. Dicen que la finca principal se transformará en un centro logístico para exportaciones.
Continuó otro invitado. Una idea brillante, realmente. Los Mendoza siempre ven el panorama completo. El nombre de la finca la golpeó como un puñetazo. Era su hogar, el lugar donde había crecido, donde su padre había trabajado incansablemente. Isabela sintió que el aire se le escapaba. Se alejó de la mesa antes de que alguien pudiera notar su expresión. Caminó rápidamente hacia el rincón más apartado del salón, su mente girando en un torbellino de emociones. Raiva, dolor, incredulidad. Todo se mezclaba en un nudo insoportable que amenazaba con asfixiarla. ¿Estás bien? La voz de Teresa apareció a su lado, suave pero preocupada. Sí, solo, necesito un momento. Respondió Isabela, evitando mirarla directamente. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, todavía hay trabajo por hacer. Dijo Teresa antes de alejarse con un gesto de comprensión. Isabela apoyó una mano en una de las columnas doradas del salón, tratando de calmarse. La revelación era demasiado grande, demasiado devastadora. Tomás, el hombre que había comenzado a verla de una manera que nunca imaginó, pertenecía a la familia que había destruido la vida de los suyos. Quiso enfrentarlo en ese momento, buscarlo entre la multitud y gritarle la verdad. Pero algo la detuvo. ¿Qué podría decirle? ¿Qué podría lograr? Él probablemente lo sabía todo. ¿Cómo podría no saberlo? Sin embargo, una pequeña voz en su interior sembró la duda. Tal vez él no tenía idea. Tal vez era solo otro peón en el juego de poder de los Mendoza. Pero incluso esa posibilidad no aliviaba el peso que sentía. Mientras se refugiaba en su rincón, vio a Tomás a lo lejos, riendo con otro grupo de invitados. Su figura, tan segura, tan encantadora, parecía ajena al dolor que su familia había causado. Isabela sintió una punzada de ira mezclada con algo que no quería admitir, decepción. Tomás levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento, el salón pareció detenerse. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera invitándola a acercarse. Pero Isabela apartó la mirada rápidamente, incapaz de enfrentarlo aún. Se giró y se dirigió hacia la cocina, buscando un escape del ruido y las miradas. Allí, en el calor y el caos del personal preparando más bandejas, encontró un lugar donde podía intentar recomponerse. «Isabela, ¿qué pasó?», preguntó Teresa, acercándose nuevamente. «Nada. Solo me siento un poco mareada», mintió, buscando una excusa. «Deberías sentarte un rato. Pero no demasiado, ya sabes cómo son los supervisores». Isabela asintió y se dejó caer en una silla en la esquina de la cocina. Pero su mente no podía descansar. Las palabras que había escuchado seguían repitiéndose como un eco, recordándole que la verdad era ahora ineludible. Tenía que tomar una decisión. Podía enfrentar a Tomás, arriesgándose a revelar quién era realmente, o podía guardar silencio y cargar con el peso de ese secreto. Pero sabía que ninguna de esas opciones era fácil. Desde la puerta de la cocina, vio nuevamente a Tomás, esta vez más cerca. Él la buscaba, eso era claro. Y mientras ella lo observaba, una idea comenzó a formarse en su mente. No podía seguir huyendo. Pero tampoco podía enfrentarlo sin un plan. La lluvia comenzó como un murmullo distante, un eco suave que se transformó en un rugido mientras el cielo nocturno de Ciudad Esperanza se oscurecía aún más. Las luces del salón de cristal brillaban tenuemente contra las gotas que caían con rapidez, y los invitados, en su mayoría, se refugiaron en el interior. Sin embargo, en medio de la tormenta, dos figuras permanecían bajo el aguacero, enfrentándose en una mezcla de emociones crudas y dolorosas. Tomás había seguido a Isabela hasta el patio trasero del salón, un espacio amplio adornado con jardines y fuentes que ahora parecían apagados bajo el peso de la lluvia. Isabela había intentado huir, pero él no estaba dispuesto a dejarla ir sin respuestas. Su insistencia lo había llevado allí, donde finalmente la alcanzó. «Isabela», gritó Tomás, su voz luchando contra el ruido de la lluvia. «¿Por qué estás evitando mirarme? ¿Qué está pasando?». Ella se giró lentamente, su rostro empapado y su expresión mezcla de furia y dolor. Por un momento,
pensó en no decir nada, en dejarlo con sus dudas, pero algo dentro de ella explotó. ¿Qué está pasando?, repitió con amargura, dando un paso hacia él. ¿De verdad quieres saberlo, Tomás? Él asintió, aunque su rostro mostraba confusión. No estaba preparado para lo que venía. Tu familia. Comenzó Isabela, con la voz temblando tanto como sus manos. Todo lo que tienes, todo lo que eres, está construido sobre el sufrimiento de personas como yo. Mi familia, mis amigos, mi comunidad, todos hemos sido aplastados por las políticas y las operaciones de los Mendoza. Tomás frunció el ceño, retrocediendo un paso ante el impacto de sus palabras. ¿Qué estás diciendo? ¿De verdad no lo sabes?, dijo ella, casi gritando, mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza. Las tierras al sur. La finca que solía ser mi hogar. Todo lo que perdimos fue por tu maldita familia. El silencio entre ellos fue tan ensordecedor como la tormenta. Tomás abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Mi padre, continuó Isabela, con la voz quebrándose. Él luchó tanto por mantenernos allí. Pero ustedes lo arrebataron todo. No nos dieron opción, no nos dejaron nada. Tomás negó con la cabeza, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Isabela, yo no sabía. Claro que no sabías, interrumpió ella, con los ojos llenos de lágrimas mezcladas con la lluvia. Porque nunca te importó mirar más allá de tu burbuja de privilegios. Para ti, somos solo números. Eso no es verdad, dijo él, con la voz firme, aunque su rostro mostraba un rastro de culpa. No sabía lo que estaba pasando. Si lo hubiera sabido. ¿Y qué habrías hecho?, lo desafió ella, dando un paso más cerca. ¿Hablar con tu padre? ¿Detener el desalojo? ¿Cambiar todo el sistema que los mantiene en la cima? No me hagas reír, Tomás. Él apretó los puños, no en enojo, sino en frustración consigo mismo. Sabía que no tenía una respuesta adecuada. No podía justificar lo que su familia había hecho, ni borrar el dolor que veía en los ojos de Isabela. Isabela, comenzó, pero ella lo interrumpió nuevamente. No digas mi nombre como si eso lo hiciera mejor. Su voz era más suave ahora, pero igual de cargada de emociones. He pasado años tratando de reconstruir lo que ustedes destruyeron. Y ahora estás aquí, actuando como si fueras diferente. Quiero ser diferente, dijo Tomás con urgencia. No soy como ellos, Isabela. Yo. ¿Y qué?, respondió ella, con un tono de desesperación. ¿Qué cambia eso? El daño ya está hecho. La lluvia continuaba cayendo, empapándolos por completo, pero ninguno parecía notarlo. Tomás dio un paso hacia ella, su expresión llena de determinación. No sé cómo arreglar esto, dijo finalmente, con la voz quebrada. Pero quiero intentarlo. Quiero entender. Isabela lo miró fijamente, buscando algún rastro de sinceridad en sus palabras. Había algo en su voz, en su postura, que la hizo dudar de su propio enojo. Pero el peso de la traición era demasiado grande para ignorarlo. No puedes arreglarlo, Tomás, dijo ella, con una mezcla de tristeza y resolución. Porque esto no es solo sobre mí. Es sobre todas las personas que ustedes dejaron atrás. Tomás bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que su apellido, su riqueza, su posición en el mundo, estaban manchados de un legado de dolor. Entonces déjame demostrarte que puedo cambiar, dijo finalmente, levantando la vista hacia ella. Por favor, Isabela. Déjame intentarlo. Ella no respondió de inmediato. La lluvia seguía cayendo, y el silencio entre ellos era casi tan pesado como las emociones que compartían. Finalmente, Isabela dio un paso atrás, creando una distancia que reflejaba lo que sentía en su interior. No depende de mí decidir si puedes cambiar. Eso es algo que tienes que descubrir por tu cuenta. Con esas palabras, Isabela se giró y comenzó a caminar hacia el salón, dejando a Tomás bajo la tormenta,
con el agua corriendo por su rostro y una determinación silenciosa creciendo en su interior. Sabía que había cometido errores, pero también sabía que no podía quedarse quieto. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, pero Tomás apenas lo notaba. Permanecía inmóvil en el patio trasero del salón, con el agua empapando su ropa y corriendo por su rostro, como si intentara limpiar la confusión y el dolor que se habían acumulado en su interior. Las palabras de Isabela seguían resonando en su mente, cada una como una herida abierta que no podía ignorar. Finalmente, dio un paso hacia adelante, alejándose del lugar donde ella lo había dejado. Caminó sin rumbo, sin preocuparse por el destino, hasta que se encontró en las calles empedradas de Ciudad Esperanza. A pesar de la tormenta, la ciudad seguía viva, luces parpadeantes en las ventanas, sombras moviéndose detrás de cortinas, ecos lejanos de música y voces. Pero para Tomás, todo parecía borroso, irrelevante. Encontró refugio en un pequeño parque, uno que recordaba vagamente de su infancia, cuando su madre lo traía a jugar. Se sentó en un banco bajo un árbol, ignorando la humedad que se filtraba por su ropa. Allí, en la oscuridad, comenzó a enfrentarse a la realidad que Isabela le había mostrado. Como no lo vi antes, pensó, cerrando los ojos con frustración. Sabía que los negocios de su familia eran grandes, poderosos, pero nunca se había detenido a considerar qué significaba eso para quienes no compartían su privilegio. Siempre había creído en las palabras de su padre: estamos construyendo un mejor futuro para todos. Pero ahora, esas palabras se sentían vacías, una fachada para justificar un sistema que beneficiaba a unos pocos a costa de muchos. De pronto, recordó una conversación que había tenido con su padre semanas antes. Estaban en el despacho de la casa principal, un lugar imponente lleno de estanterías con libros antiguos y trofeos de caza. Tomás, el futuro está en la expansión, le había dicho su padre mientras revisaba papeles. Si no crecemos, alguien más lo hará, y entonces seremos nosotros los desplazados. En ese momento, Tomás había asentido sin cuestionar. Pero ahora, sentado bajo la lluvia, esas palabras le parecían crueles. ¿Cuántas familias habían sido desplazadas para que los Mendoza no lo fueran? ¿Cuántos Isabela había en el mundo, luchando por reconstruir sus vidas después de que su familia las arrasara? Esto no puede seguir así, murmuró en voz baja, aunque no había nadie para escucharlo. Su mente comenzó a repasar momentos que antes había ignorado. Las reuniones de su padre con otros empresarios, donde se discutían adquisiciones y expansiones con un tono casi festivo. Las protestas en las noticias, siempre presentadas como un inconveniente menor. Los documentos que ocasionalmente veía en la oficina, llenos de cifras que nunca relacionó con personas reales. Todo estaba allí, frente a él, pero había elegido no verlo. Fui un cobarde, se dijo a sí mismo, apretando los puños. Pero no era solo cobardía. También era ignorancia, una ignorancia que había sido cultivada por años de comodidad y privilegio. Había vivido en una burbuja, rodeado de lujos que lo protegían de la realidad que ahora se desplegaba ante él con una crudeza que no podía soportar. El sonido de pasos sobre los charcos lo sacó de sus pensamientos. Era un hombre mayor, probablemente un jardinero o alguien del vecindario, que lo miró con curiosidad. ¿Todo bien, joven?, preguntó con amabilidad. Sí, no, respondió Tomás, incapaz de decidir. La lluvia limpia muchas cosas, pero no puede resolverlo todo, dijo el hombre antes de seguir su camino, dejando a Tomás con una frase más para reflexionar. Se levantó lentamente del banco y comenzó a caminar de regreso a la mansión familiar. Pero esta vez, cada paso lo llenaba de una mezcla de determinación y miedo. Sabía que tenía que enfrentarse a su familia, especialmente a su padre, y sabía que no sería fácil. La imagen de Isabela, con su furia y su dolor tan palpables, lo seguía como una sombra, empujándolo a actuar. Cuando llegó a la mansión, el lugar estaba en silencio. Era tarde, y la mayoría de los empleados se habían retirado. Subió las escaleras hacia su habitación, donde se dejó caer en una silla frente a su escritorio. Allí, rodeado de los símbolos de su riqueza, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Escribió todo lo que Isabela le había dicho,
cada palabra que le había herido, cada verdad que no podía ignorar. Luego, comenzó a anotar preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo cambio esto? ¿Por dónde empiezo? Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana cuando finalmente dejó el lápiz sobre la mesa. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero también sabía que no podía seguir siendo parte de ese sistema sin hacer nada. Esto tiene que cambiar, dijo en voz baja, como un juramento. Con la vista fija en el horizonte, Tomás comenzó a trazar un plan, aunque no sabía a dónde lo llevaría. Pero una cosa era segura, la vida que había conocido hasta ese momento nunca volvería a ser igual. El cielo gris que cubría los barrios del sur de Ciudad Esperanza reflejaba el ánimo de quienes vivían allí. Las noticias de los nuevos desalojos planeados habían llegado rápido, como una tormenta que no daba tiempo para refugiarse. Isabela, sentada en la mesa de la pequeña cocina de su casa, miraba un mapa descolorido de la zona. Sus manos temblaban, pero no era por miedo, era por una furia contenida que comenzaba a convertirse en determinación. No podemos seguir esperando, dijo en voz alta, rompiendo el silencio. Su madre, quien preparaba café al otro lado de la habitación, giró la cabeza hacia ella. ¿Qué planeas hacer, hija?, preguntó con voz cansada. Organizarnos, respondió Isabela, levantándose de la silla. Si no hacemos algo, nos quitarán todo. La idea de liderar una resistencia no era nueva para ella. Había escuchado historias de su padre y de cómo, en su tiempo, había intentado luchar contra los mismos problemas. Pero ahora, el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Y esta vez, no podía permitirse fallar. Esa misma tarde, Isabela convocó a una reunión en la pequeña plaza central del barrio. A pesar de la lluvia ligera, un grupo considerable de vecinos se presentó. Había hombres y mujeres de todas las edades, sus rostros marcados por la preocupación, pero también por la esperanza de encontrar una solución. Gracias por venir, comenzó Isabela, alzando la voz para hacerse oír sobre el murmullo de la multitud. Sé que todos están cansados y asustados, pero esta no es la primera vez que enfrentamos algo así. Y no será la última, a menos que hagamos algo. Un hombre mayor levantó la mano. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Son demasiado poderosos. Isabela respiró hondo antes de responder. No podemos detenerlos solos. Pero si nos unimos, si mostramos que no estamos dispuestos a rendirnos, podemos obligarlos a escucharnos. Las palabras de Isabela comenzaron a resonar entre los presentes. Poco a poco, las dudas dieron paso a murmullos de acuerdo. Algunos vecinos compartieron ideas, protestas frente a las oficinas gubernamentales, bloqueos en las carreteras principales, campañas en redes sociales. No será fácil, advirtió Isabela, mirando a todos con seriedad. Pero si no hacemos nada, ellos seguirán avanzando, y perderemos más que nuestras casas. Perderemos nuestra dignidad. En los días siguientes, Isabela trabajó incansablemente para coordinar las acciones. Junto con un pequeño grupo de líderes locales, organizó talleres para enseñar a los vecinos sus derechos legales. Reunieron recursos para imprimir carteles y volantes y utilizaron las redes sociales para difundir su mensaje. La próxima semana marcharemos al centro de la ciudad, anunció durante una reunión. Iremos directamente a las oficinas de los Mendoza y les mostraremos que no somos invisibles. ¿Y si intentan detenernos?, preguntó una joven, visiblemente preocupada. Que lo intenten, respondió Isabela, con un brillo de desafío en los ojos. No nos rendiremos sin luchar. La marcha fue el primer gran acto de resistencia. Cientos de personas caminaron por las calles, portando carteles y gritando consignas. Isabela, al frente del grupo, sostenía un megáfono y lideraba los cánticos. Los transeúntes los miraban con curiosidad, algunos se unían, mientras que otros tomaban fotos y videos para compartir en línea. No más desalojos, gritó Isabela al llegar frente a las imponentes puertas de vidrio de las oficinas de los Mendoza. No más familias destruidas.
Aunque sabían que no obtendrían respuestas inmediatas, el impacto de su marcha fue evidente. Los medios locales comenzaron a reportar sobre el movimiento y la historia se difundió rápidamente. En cuestión de días, el barrio se convirtió en un símbolo de resistencia para otras comunidades que enfrentaban problemas similares. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. Las amenazas no tardaron en llegar. Cartas anónimas, llamadas telefónicas intimidantes e incluso la presencia de desconocidos merodeando por el barrio. Una noche, mientras trabajaba en los preparativos para una nueva protesta, Isabela recibió una visita inesperada. Era Teresa, una de las mujeres que había conocido durante su tiempo en el Salón de Cristal. «Te vi en las noticias», dijo Teresa, dejando una bolsa de comida sobre la mesa. «Eres valiente, Isabela. Pero tienes que tener cuidado. Los Mendoza no son personas con las que se juega». «Lo sé», respondió Isabela, agradeciendo el gesto. «Pero si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará». Teresa la miró por un momento antes de asentir. «Bueno, si necesitas ayuda, aquí estoy». El apoyo inesperado de personas como Teresa le dio a Isabela la fuerza que necesitaba para continuar. Aunque sabía que la lucha apenas comenzaba, su espíritu resiliente la mantenía firme. Mientras las luces del barrio se apagaban una a una esa noche, Isabela se sentó junto a la ventana, mirando hacia las sombras de los edificios que rodeaban su hogar. En algún lugar, sabía que Tomás también estaba lidiando con sus propias decisiones. Pero por ahora, su enfoque estaba claro: proteger a su gente, a su comunidad, y demostrar que incluso en las circunstancias más difíciles, la resistencia era posible. La noche en la mansión Mendoza era silenciosa, pero en la habitación de Tomás, una melodía nacía entre las sombras. Sentado frente a un piano de cola, con una hoja de papel arrugada a su lado y un lápiz a punto de romperse entre sus dedos, Tomás dejaba que sus emociones lo guiaran. Cada tecla que presionaba era un eco de las palabras de Isabela, de su furia, de su tristeza y del peso de una culpa que lo consumía. El sonido de la música llenaba el espacio, al principio suave, casi temeroso, pero luego se volvía más fuerte, más crudo. Tomás inclinó la cabeza, cerrando los ojos mientras sus manos se movían casi instintivamente. La melodía no era perfecta, pero tenía un alma que él no podía ignorar. «Esto no es suficiente», murmuró, frustrado, dejando caer el lápiz sobre el papel. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, mirando los retratos de su familia colgados en las paredes. Cada rostro parecía recordarle el peso de su apellido, el legado que ahora cuestionaba con cada fibra de su ser. Pero esta vez no se permitió caer en la desesperación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tenía que hacer algo por el presente. Tomó la guitarra que descansaba en un rincón y comenzó a tocar. Las notas eran diferentes esta vez, más personales. No era solo una canción, era una confesión. La letra comenzó a formarse en su mente, primero como frases sueltas, luego como versos que parecían fluir desde lo más profundo de su alma. «Las tierras no son solo tierra, son vida», murmuró mientras escribía en el papel. «Y quienes las toman no ven las manos que las construyen». La canción tomaba forma, mezclando arrepentimiento y esperanza, dolor y admiración. Cada palabra estaba impregnada de lo que sentía por Isabela, su furia, su valentía, su lucha. Cuando finalmente terminó, se recostó en la silla, agotado pero aliviado. Al día siguiente, decidió grabarla. No en un estudio profesional, sino en la intimidad de su habitación. Con una cámara sencilla y la guitarra en sus manos, cantó con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Su voz temblaba en algunos momentos, pero no le importaba. La autenticidad era lo que buscaba. «Esta es para quienes nunca fueron escuchados», dijo al final de la grabación, antes de apagar la cámara. Tomás subió el video a una plataforma de música, sin grandes expectativas. Solo quería que su mensaje llegara a Isabela, a su comunidad, a quienes habían sido ignorados por tanto tiempo. Pero lo que ocurrió después lo tomó por sorpresa. En cuestión de horas, la canción comenzó a compartirse en redes sociales. Primero, entre los vecinos del barrio sur, luego en otros lugares de Ciudad Esperanza.
La gente resonó con la crudeza de las palabras, con la pasión detrás de cada nota. ¿Ya escuchaste la canción del Mendoza? Se escuchó en los mercados y calles. Es sobre nosotros, sobre nuestras luchas. El impacto fue inmediato. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia detrás de la canción, buscando entender por qué el hijo de una de las familias más poderosas de la ciudad había decidido hablar contra el sistema que lo había creado. No se trata de mí, sino de ellos, dijo Tomás en una breve entrevista que aceptó dar. Ellos son los que merecen ser escuchados. La canción llegó incluso a oídos de figuras influyentes en la élite, quienes comenzaron a debatir la situación de las comunidades desplazadas. Por primera vez, el tema dejó de ser un problema ignorado y se convirtió en una conversación pública. Isabela escuchó la canción por primera vez en el teléfono de uno de los jóvenes del barrio. Al principio, se negó a prestarle atención, pensando que era otro gesto vacío. Pero cuando las primeras notas comenzaron a sonar, no pudo evitar detenerse. ¿Esto es de Tomás?, preguntó, sorprendida. Sí, respondió el joven. Está en todas partes. Con el corazón acelerado, Isabela escuchó cada palabra, cada verso. Sentía la sinceridad en su voz, pero también el peso de su privilegio. Cuando terminó, no supo qué pensar. ¿Qué intentas, Tomás?, murmuró para sí misma, mirando la pantalla en blanco del teléfono. La canción había tocado algo en ella, pero también había reavivado sus dudas. ¿Era esto una verdadera muestra de cambio o solo un intento desesperado de redimirse? Mientras caminaba por las calles del barrio, veía a la gente escuchar la canción, algunos con lágrimas en los ojos, otros cantando los versos como si fueran un himno. Isabela sabía que, independientemente de sus sentimientos hacia Tomás, su música había hecho algo poderoso, había dado voz a quienes nunca la habían tenido. Pero el camino estaba lejos de terminar. La lucha continuaba, y aunque la canción había traído esperanza, también había traído más atención, tanto buena como peligrosa. Y en el fondo de su mente, Isabela sabía que pronto tendría que enfrentarse a Tomás nuevamente, esta vez con todas las cartas sobre la mesa. La celebración en el barrio era sencilla, pero llena de vida. Luces de colores colgaban entre las casas, iluminando las calles empedradas donde los vecinos se reunían para compartir comida, risas y música. Después de semanas de tensión y lucha, esa noche se sentía como un respiro, un momento para saborear la victoria parcial que habían logrado. Las corporaciones habían suspendido temporalmente los desalojos. Y la causa de los manifestantes había llegado al corazón de la ciudad. Isabela observaba desde un rincón, con una mezcla de orgullo y alivio. Los niños corrían de un lado a otro, riendo mientras las mujeres servían tamales y café. Los hombres colocaban mesas improvisadas para que todos pudieran sentarse. Era un retrato de la resistencia, la comunidad se había mantenido unida, y ese vínculo era su mayor fortaleza. Nunca imaginé algo así, dijo Tomás, acercándose a ella con una sonrisa cautelosa. Llevaba una camisa blanca remangada, su aspecto menos pulcro de lo habitual, pero más cercano. ¿Algo como qué?, preguntó Isabela, sin apartar la vista de las luces. Que estaría aquí, contigo, celebrando esto. ¿Qué tendría la oportunidad de hacerlo? Isabela lo miró, su expresión suavizándose. Habían recorrido un camino difícil, y aunque todavía había dudas en su mente, no podía ignorar el papel que Tomás había jugado. Había demostrado ser más que un heredero privilegiado, había sido un aliado. Nunca es tarde para cambiar, respondió ella, con un tono que mezclaba sinceridad y esperanza. En ese momento, una canción comenzó a sonar desde un viejo altavoz. Era un ritmo lento y melancólico, pero con una calidez que invitaba a bailar. Los vecinos comenzaron a formar parejas y a moverse al compás de la música. ¿Bailamos?, preguntó Tomás, extendiendo una mano hacia Isabela. Ella lo miró con sorpresa, recordando la primera vez que le había hecho esa misma pregunta. Pero esta vez, no había máscaras, ni secretos. Después de un breve momento de duda, tomó su mano.
Bailaron bajo las estrellas, rodeados por las risas y los murmullos de la gente, pero en su propio mundo. Tomás la guiaba con pasos firmes pero suaves, mientras Isabela, aunque insegura al principio, comenzó a dejarse llevar. Sus miradas se encontraron, y la intensidad de ese momento hizo que todo lo demás desapareciera. «Gracias», dijo él en voz baja, tan cerca que apenas era un susurro. «¿Por qué?», preguntó Isabela. «Por mostrarme lo que significa luchar. Por enseñarme que el cambio comienza con uno mismo». Ella sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez, permitió que una sonrisa completa iluminara su rostro. «Y gracias a ti por escuchar», respondió. Mientras la canción llegaba a su fin, Tomás se inclinó suavemente hacia ella. Isabela, sin dudar, cerró la distancia. El beso que compartieron no era solo una promesa entre ellos, sino un símbolo de todo lo que habían superado juntos. El futuro seguía siendo incierto. Las corporaciones podían regresar con más fuerza, y la lucha aún no había terminado. Pero esa noche, bajo el cielo estrellado, Isabela y Tomás eligieron creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Juntos, con la comunidad como su fuerza, estaban listos para enfrentar lo que viniera. La música continuó, las estrellas brillaron con más intensidad, y el barrio, lleno de vida, se convirtió en el escenario de un amor que había trascendido barreras. Era, en todos los sentidos, el amanecer de una nueva esperanza. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.